Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Como quizá muchos de ustedes saben, hoy celebramos a un santo del que podemos aprender mucho. Hoy celebramos a San Jerónimo, un santo que pasó a la historia por ser uno de los santos que más cariño, más dedicación han tenido para conocer a profundidad la Sagrada Escritura. Te digo que podemos aprender mucho de él porque, a fin de cuentas, tú lo sabes bien, ¿dónde podemos nosotros conocer a Jesucristo? En la Sagrada Escritura. De tal manera que una persona que conoce las Sagradas Escrituras bien, a profundidad, una persona que lee con profundidad el Evangelio, con atención, poniendo de su parte todo lo que puede, está directamente profundizando también en el conocimiento, ni más ni menos que de Jesucristo, del Salvador, y puede identificarse con Él, aprender de Él. Es verdad, como San Pedro, ¿se acuerdan? Lo decía, se lo decía a Jesús en un pasaje muy famoso también del Evangelio, le decía: Señor, ¿a quién iremos? Si no es contigo, tú tienes palabras de vida eterna. Es verdad, hay otras cosas en mi vida que son palabras interesantes, ¿no? Palabras de Snapchat que duran 5 segundos y ya, mejor ni les prestas atención. Pero solamente tú, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Y San Jerónimo fue un maestro, fíjate, él fue el primero en traducir toda la Sagrada Escritura de sus lenguajes originales. Como sabes, la Escritura originalmente está escrita en hebreo y en griego, y él la tradujo completa al latín. ¿Por qué? Porque ya en su época, en el siglo IV y V, ya la gente cada vez conocía menos el griego sobre todo, y San Jerónimo tenía deseos de que mucha gente pudiera conocer a Jesucristo. Y entonces se dio a esa tarea la inmensa, muy trabajosa, de traducir todo al latín para que la gente de su tiempo pudiera conocer la Sagrada Escritura. Y, y fíjate, él tenía ese deseo y es célebre por una, entre las muchas frases que podemos recordar aquí de San Jerónimo, él es célebre, además de por su mal carácter, porque tenía un carácter tremendo, ¿no? Se enojó un día muchísimo con San Agustín, etc. Pero bueno, luego le pidió disculpas, se pidieron disculpas, en fin. Pero es célebre por una famosísima frase que quiero que la consideremos también. Decía San Jerónimo: desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. El que no lee la Sagrada Escritura, el que no lee el Evangelio, ¿cómo va a conocer a Jesucristo? Y por lo tanto, ¿cómo lo va a amar? Y te preguntaría, hoy creo que en esta fiesta de San Jerónimo nos podemos preguntar, a ver, yo soy una persona que de veras lee con atención la Sagrada Escritura. Fíjate, yo a veces pienso que uno de los grandes problemas en la vida interior de las personas que, por ejemplo, desde pequeños han recibido formación, que han ido a colegios en los que les han enseñado cosas sobre Jesucristo, es que creen que ya conocen a Jesucristo. Y por lo tanto les resulta a veces una figura un poco ya aburrida, en el sentido de que sí, Jesús nació en Belén y murió en la cruz, y sí, ya me lo sé. Pero me gustaría, por ejemplo, en este momento, hacerte una serie de preguntas elementales, por ejemplo, ¿no? Para ver si de veras cuando leemos el Evangelio, como resultado podemos decir que conocemos a Jesús. Por ejemplo, así, sin tener un momento de duda, ¿cuántos evangelios hay? ¿Cómo se llaman los 4 evangelistas? Ya dije cuántos son. ¿Cómo se llaman los evangelistas? Los 4.
¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre el Evangelio de San Juan y los otros 3 evangelios? ¿Cuál es la diferencia? Porque los 3 primeros tienen una estructura muy similar. ¿Cuál es la diferencia con el cuarto? ¿Cómo se llamaban los principales personajes del Evangelio? ¿Cómo se llamaban los 12 apóstoles? ¿Me los podrías decir así, Pedro, etcétera? Hay uno que era primo de Jesús y en el Evangelio dice que era su primo. ¿Quién es? Una vez que Jesús salió de Nazaret, en los 3 años de su vida pública, ¿en dónde vivía? El Evangelio dice con mucha claridad en dónde vivía. ¿En qué ciudad vivía Jesús? En Israel hay 2 partes, Galilea y Judea. ¿Jesús era galileo o era judío? ¿Cómo se llamaba la tía de Jesús que aparece en el Evangelio? Y no son preguntas difíciles, no son preguntas difíciles. Por ejemplo, ya si me pusiera yo un poquito más técnico, cuando Jesús dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué parte de la Escritura está citando? Yo pienso que lo que a veces más limita a una persona que se supone que conoce a Jesucristo es creer que lo conoce. ¿Has leído de verdad el Evangelio? Vamos a comparar. De tu crush, ¿no sabes dónde vive? ¿No sabes cuántos hermanos tiene? ¿Cómo se llaman sus hermanos? ¿Cómo se llaman sus papás? De tu jugador de fútbol americano o de básquetbol, ahorita que estamos ya en la parte final de la temporada de básquetbol, ¿no conoces muchos detalles? ¿Sabes dónde vive? ¿Dónde nació? ¿Dónde se entrenó? ¿A qué universidad fue? De tu actor o de actriz favorita, de tu actor, ¿no? Chris Hemsworth, ¿no? El actor así, ahorita que todas las niñas les babean, ¿no? Bueno, ¿no conoces muchos detalles de ellos? Y de Jesús no sabemos ni... A ver, si te pongo un mapa de Israel, ¿podrías saber dónde está Belén? Así, ¿dónde está Jerusalén? ¿Dónde está Cafarnaúm? ¿Dónde está Cesarea de Filipo? Lugares que aparecen con frecuencia en el Evangelio. ¿Dónde están? Es decir, por eso yo te diría, a ver, creo que una buena conclusión, una primera conclusión, mejor dicho, de este ratito de oración podría ser, a ver, Señor, creo que tengo que leer el Evangelio con mucha atención, porque si no conozco el Evangelio bien, no te conozco a ti. Ojalá que tengamos esa hambre que experimentó tantas veces San Jerónimo de conocer de veras a Jesús en el Evangelio. Desconocer el Evangelio es desconocer a Jesús, y desconocer a Jesús es no saber para qué quiero vivir. Y una segunda idea, brevemente, que me gustaría que hoy meditemos. Fíjate, a veces el Evangelio te habrá pasado. Te encuentras con un pasaje del Evangelio que es difícil de leer, que no le entiendes del todo, que a lo mejor resulta, pues, eso, difícil, complicado de seguir. Justo hoy, esta mañana, estaba leyendo un libro de Jacques Philippe que se llama Llamados a la Vida, en el que habla justo de la importancia de cultivar cotidianamente la lectura de la Sagrada Escritura. Y dice, a veces, y aquí me puso, digamos, en evidencia Jacques Philippe, hay gente que, pues cuando un pasaje no le entiende, dice, bueno, pues me lo salto y paso al siguiente. Y yo he de reconocer que muchas veces me ha pasado eso, pues a esto no le entiendo, bueno, pues al siguiente. Y de hecho a veces también he de reconocer que lo he recomendado hacer así, pues mira, sáltalo, pásate al siguiente. Pero hoy me llamó mucho la atención lo que decía Jacques Philippe en ese libro, porque decía, es que esos pasajes que no le entiendes, que resultan retadores, que justo son los pasajes más interesantes, porque son los pasajes en los que Dios te está impulsando a no pensar como un ser humano que no tiene fe, sino que está animando a pensar como Dios. Sin ir más lejos, el pasaje del Evangelio de hoy, de la misa de hoy, dice, es uno de esos pasajes que cuando uno lo lee dice, parece muy fuerte. Dice, en aquel tiempo iba Jesús de camino con sus discípulos, y alguien le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, los zorros tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Otro le dijo, sígueme. A otro Jesús le dijo, sígueme. Pero él le respondió, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre, se acaba de morir mi papá. Y Jesús le contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. Qué fuerte es esto, ¿no? Que Jesús no le dé permiso ni siquiera de ir a enterrar a su padre. Y uno podría decir, bueno, mejor pasemos al siguiente pasaje. Y no, justo lo que Jacques Philippe está diciendo es,
No, esos pasajes te ayudan a darte cuenta de lo que Dios quiere de ti, porque te ayudan a no pensar con criterios humanos, sino con criterios divinos. Es decir, si Dios me está pidiendo algo, objetivamente, eso es más importante que el hecho de que se haya muerto mi papá. Objetivamente, sí. No estoy diciendo que se haya muerto mi papá no es algo importante, es algo importante. Pero si Dios me está pidiendo algo, ¿no es eso más importante? Sí. Por eso esos pasajes del Evangelio que resultan complicados, que son muy interesantes, porque me obligan de alguna manera a salir de mis criterios, pues casi siempre tan humanos, y me obligan a pensar con criterios de Dios. Bueno, pues hoy podemos pedirle a San Jerónimo, ayúdame a mí hoy a tener ese amor por la Escritura que me lleve a amar a Jesucristo presente en la Escritura y que me lleve más allá de mis criterios, que no me conforme con lo que ya me sé, sino que yo vaya más allá, que yo vaya a pensar en mi vida con criterios divinos precisamente porque leo todos los días el Evangelio. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.